Capítulo 20. El lugar que visitaron era un lugar de picnic popular para la nobleza. Tenía campos verdes, un río tranquilo y estaba bordeado por un denso bosque. Caminó hacia el bosque como por instinto, e inmediatamente vio que había un camino despejado desde la entrada y más allá. Empezó a caminar por el sendero. Con cada paso, el sonido de la multitud se hacía cada vez más débil. En poco tiempo, Ian Dalton solo podía oír el susurro de la hierba, el canto de los pájaros y sus propios pasos. El dolor que sentía en las sienes comenzó a desaparecer. Suspiró, aliviado de tener tiempo de tranquilidad para ordenar sus pensamientos. Durante el último mes, había experimentado una serie de acontecimientos inesperados. Su principal propósito al venir a Londres era reunirse con amigos que le habían enviado cartas tras graduarse de la universidad. Cumplió su objetivo en 10 días. Si realmente se hubiera ceñido a su plan original, estaría sentado en su oficina en Beatfield Hall, hablando con sus inquilinos. Sin embargo, no solo seguía allí, sino que también perdía el tiempo asistiendo a triviales eventos sociales de la nobleza, exactamente iguales a los que solía rechazar. Antes de llegar a Londres, sin duda preferiría morir antes que asistir a un evento como este. Cuanto más tiempo se quedaba, más inquieto se volvía. Tenía que trabajar sus tierras. Había varios asuntos que resolver, como disputas que debían mediar entre agricultores, discusiones sobre el desmonte y arrendamientos. Además, el anciano jefe regional de su finca se encontraba mal de salud, y necesitaba hacer testamento y discutir con él la organización de la residencia de su familia después de su muerte. Aunque tenía un agente inmobiliario trabajando en ello en su nombre, poco podía dejar en manos de otros. Él debía regresar a su tierra lo antes posible. Sin embargo, había una fuerza invisible pero poderosa que la retenía, y su dueña no era otra que la esbelta y gentil Laura Pendleton. Laura Pendleton. Con solo pensar en su nombre, sintió una leve vibración en la punta de sus dedos, una vibración que contuvo, para no ser atrapado en el bosque vacío, apretando y abriendo el puño repetidamente. Sin embargo, su implacable latido, que comenzó junto con esa vibración, no era algo que pudiera soportar. Mientras sentía su corazón latir con fuerza, recordó sus recuerdos de Laura. La fiesta donde se conocieron, los ojos grises que él había mirado. Mientras bailaban juntos esa noche. Sus vibraciones comenzaron a percibirse allí, y después de esa primera sensación, su atención hacia él comenzó a crecer inconmensurablemente. No podía evitar visitar su casa. Cada vez que tenía la oportunidad, acercarse a él e intentar iniciar una conversación siempre que podía. A medida que pasaba más tiempo con él, empezó a abrirle su corazón con facilidad. Él tiene un carácter tímido y reservado, honesto y sin pretensiones, siempre dispuesto a escuchar y dispuesto a responder con ingenioso sarcasmo cuando es necesario. Ella es básicamente la personificación de la elegancia, no necesita muchos adornos. Nunca había conocido a nadie con tan buen carácter como la señorita Pendleton, ni se había enamorado tanto de alguien, pues ninguna mujer lo había fascinado así. Sin darse cuenta, se encontró contándole toda la historia de su vida. En retrospectiva, había contado incluso los detalles más ridículos e insignificantes, sobre los hijos de su hermana y su arrendatario, charlas triviales sobre cosas que eran importantes para él, pero que no lo eran en absoluto. ¿Cuánto tiempo hacía que no era tan franco con los demás? Sin embargo, mientras parloteaba como un tonto sobre sus parientes y tesoros, él mismo no decía mucho. Incluso cuando ocasionalmente le preguntaba por sí mismo, su familia y parientes, por ejemplo, solo le daba respuestas sencillas. En concreto, no contaba nada sobre sus padres, salvo que habían fallecido cuando él era niño. El señor Dalton ahora entendía por qué la respuesta era tan breve, las circunstancias del nacimiento de la señorita Pendleton. Era una historia familiar, porque una elocuencia tan romántica no era inusual en ningún entorno social. Desafortunadamente, tales matrimonios tienden a terminar en miseria. Incluso a principios del siglo XX, el antiguo sistema de clases británico seguía funcionando, aunque sus ruedas, ahora obsoletas, crujían con el tiempo. Y el resultado fue unas costumbres sociales inalteradas en la nación.
Cualquiera con linaje cuestionable, especialmente si no puede llevar el apellido de su padre, es menospreciado, por muy admirables que sean sus cualidades, más aún si se trata de una mujer. Y sobre todo si no tiene dinero ni la protección del cabeza de familia. La conversación que había escuchado entre las mujeres en el carro ese mismo día era prueba de ello. Que pudieran cotillear con indiferencia sobre una mujer nieta de un noble y 10 años mayor que ellas demostraba que la señorita Pendleton era abiertamente irrespetada en la sociedad londinense. El coraje del señor Dalton. Se mordió los dientes al recordar lo sucedido. Se enfureció al recordar las palabras de esas estúpidas mujeres. El contenido de su conversación era una cosa, pero lo que era aún más molesto era su crueldad al menospreciar a la señorita Pendleton. Era evidente que todos los chismes sobre ella se intercambiaban descaradamente y con frecuencia. Sin duda, todo Londres lo trataba de esa manera repugnante. Volvió a pensar en el comportamiento cortés de la señorita Pendleton, su carácter tranquilo y humilde, y su reacción tímida y casi excesivamente sensible al recibir cumplidos. Solo pensaba en ella como el carácter innato de la señorita Pendleton y la consideraba encantadora. Pero tal vez era una actitud fomentada por todas las burlas que había recibido a lo largo de los años en la sociedad londinense. Lo señalaban con el dedo si no se comportaba con cuidado, la gente amable y amigable que lo rodeaba hablaba mal de él a sus espaldas. Rasgos que Jan había descubierto muchas veces al observar a la gente que conocía al participar en los círculos sociales de Yorkshire. Sintió un nuevo disgusto por la sociedad de clases, que siempre había odiado, y sintió una profunda compasión por la señorita Pendleton. El señor Dalton hizo una pausa en sus pensamientos para calmarse y continuó caminando por el sendero. Sin embargo, por mucho que intentara contenerse, no pudo evitar imaginar el rostro de la señorita Pendleton. La señorita Pendleton. La expresión de sus ojos grises y claros. Un vistazo a su delgada muñeca al entregarle una taza de té. Extrañaba a la señorita Pendleton más que nunca. Lo único que hacía era abrazar a la amable mujer y mirarla a los ojos. Ojalá pudiera lograr que la mujer le contara todas sus heridas pasadas para poder consolarla. Dejándolo reposar la cabeza en su hombro, dándole palmaditas suaves en la espalda, besándole la frente, y se sonrojó al pensarlo. Su sentimiento de compasión, de alguna manera, se convirtió en un pensamiento impuro, y sacudió la cabeza vigorosamente para despejarlo. Tras llegar al final del sendero, Ian salió del bosque y comenzó a caminar hacia el río cuando oyó un fuerte ruido proveniente de lejos, cerca de la orilla. Había risas, gritos y charlas. Giró la cabeza hacia el origen del sonido y vio a un grupo de personas tirando piedras al agua. A juzgar por los paraguas que llevaban las mujeres, formaban parte del grupo de picnic de la señorita Lance. 2 mujeres y un hombre. Se giró, con la intención de pasar junto a ellos, cuando reconoció el grito del hombre, era William Fairfax. Mientras giraba la cabeza hacia ellas, entrecerró los ojos para ver con más claridad. William sostenía una piedra en la mano y la lanzó en ángulo con todas sus fuerzas al río, en una pose que sugería que estaba a punto de caer al suelo. Mientras tanto, las 2 mujeres estaban cerca, observándola, y al cabo de un rato se tomaron de la mano y saltaron alegremente. Las miró fijamente y de inmediato reconoció a una de ellas como la señorita Pendleton. De inmediato, comenzó a caminar hacia ellas. Cuanto más se acercaba al grupo, más claramente podía ver a la señorita Pendleton, el pañuelo de encaje blanco que siempre usaba y la redecilla que le impedía soltarse el pelo, sus esbeltos brazos y cuello. Apretó los puños, sintiendo que se le encogía el corazón en ese momento. Al acercarse, la señorita Pendleton recibió un paraguas de la mujer que estaba a su lado. Tras entregar su paraguas, la mujer empezó a recoger una piedra del suelo, se inclinó hacia un lado, abrió los brazos y la lanzó hacia el río. Se oyó un plop, plop, y luego silencio. Un momento después, la señorita Pendleton dejó caer el paraguas que había traído y abrazó a la mujer que había lanzado la piedra, gritando de alegría. William, que estaba de pie cerca de ellas, se sujetó la cabeza y gritó, 5 saltos más y seguro que gano. Maldición, no debería haber recogido una piedra tan grande. El problema no es la piedra, William, sino la forma en que te colocas al lanzarla, respondió el señor Dalton con indiferencia ante los gritos desesperados del señor Fairfax. El hombre y las 2 mujeres giraron la cabeza hacia el señor Dalton al unísono.
El señor Fairfax se puso de pie. Ian, ¿cuándo llegaste? Justo ahora, respondió el señor Dalton inconscientemente, mirando a la señorita Pendleton. La señorita Pendleton le sonrió, con el rostro lleno de vitalidad. Él observó sus ojos brillantes y sus mejillas sonrojadas. Desvió la mirada, sintiendo el calor que le recorría el rostro. Señor Dalton, ¿quiere unirse a nosotros para un juego de salto de roca? He apostado por la señorita Ide, así que usted puede apostar por el señor Fairfax. El señor Dalton negó con la cabeza lentamente. Yo también tengo que apostar por la señorita Ide. No quiero apostar por el perdedor solo porque él y yo somos cuñados. Vamos, Ian. ¿Cómo puedes hacer tal afirmación cuando ni siquiera nos has visto jugar? Gané el partido anterior, tienes que saberlo. Mi piedra saltó 3 veces más que la de la señorita Ide. Puede que haya sido. Porque la señorita Ide cometió un error al lanzar. O te dejó ganar deliberadamente porque le dabas pena. No. Dígale ahora, señorita Ide, que accidentalmente lanzó nuestra última partida. La señorita Ide se peinó el pelo, ahora despeinado. El señor Fairfax es muy experto en esto. Su habilidad fue suficiente para ponerme nerviosa, la saltadora de rocas más talentosa de la familia Ide. Aún así, tuvo que luchar mucho antes de poder superarme. Si el salto de roca se convirtiera en un deporte olímpico, estoy segura de que sería seleccionada para representar a Gran Bretaña. ¿En serio?, respondió el señor Dalton con curiosidad. Con expresión de confianza, la señorita Ide recogió otra piedra del suelo y comenzó a lanzarla y atraparla repetidamente con la mano. Señor Dalton, ¿quiere competir contra mí? Estoy seguro de que puedo vencerte con la misma fuerza que al señor Fairfax. El señor Dalton rió. También fui miembro del equipo de salto de Yorkshire en mi juventud. Sin embargo, debo admitir que me ponía un poco nervioso si me retaba un miembro del equipo nacional. No te preocupes. Después de todo, no había nada de malo en perder contra mí, y aunque era muy improbable, si me vences, sería un gran honor para la familia Dalton. Definitivamente vale la pena intentarlo, bromeó, aparentemente intentando provocarlo. La señorita Pendleton añadió, continúe, por favor, señor Dalton. Apuesto a que esta vez.